Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. Hola amigas y amigos, me encontraron distraída con el celular. Hace algún tiempo no veo a mis amigas y por aquí nos comunicamos de vez en cuando. Para serles sincera, extraño mucho vernos en persona, pero es muy importante que nos cuidemos cada uno en nuestras casas y utilicemos otros medios para mantenernos comunicadas. Y para cuidar nuestra salud, también es importante alimentarse de manera saludable y mover el cuerpo. Así que empecemos este programa con Activarte, aquí en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Hola, soy Miguel Ángel y es momento de aprovechar nuestros movimientos para aprender. Antes de comenzar, tengo un reto para ustedes. ¿Están preparados? Quiero que escojan un número del 1 al 5. Si sale su número, deberán seguir mi movimiento. Pero primero practicaremos juntos. Movimiento 1, brazos arriba. Movimiento 2, separo brazos y piernas. Movimiento 3, corro en mi sitio. Movimiento 4, flexiono. Y movimiento 5, círculo de brazos. ¿Ya lo sabemos? Una vez más. Movimiento 1. Movimiento 2. Movimiento 3. Movimiento 4. Y movimiento 5. Listo. Ahora ya sabemos cuál es cuál. Vamos a escoger un número y lo movemos. A la cuenta de 3. 3, 2, 1. Movimiento 5. 1. 3. Muy bien. 2. Eso. Y 4. Muy bien. Y estamos preparados para el juego de hoy. Aparecerán en la pantalla 4 colores: rojo, azul, amarillo y verde. El rojo es el paso Running Man. Voy a imaginar que estoy corriendo. Rojo. Muy bien. El azul es Cross Step. Cruzo piernas y al mismo tiempo abro y cierro brazos. El amarillo es Smurf. Eso es. A los lados. Amarillo. Y por último, verde. Prep. 1 y 2. Y 1 y 2. Repasemos. Rojo. Rojo. Azul. Amarillo. Y verde. Eso es. Muy bien. Ahora atento a los colores porque vas a hacer los movimientos. Azul. Rojo. Verde. Y amarillo. Muy bien. Ahora que ya conocen estos movimientos, te invito a que los puedas combinar y hacer tu propia coreografía. ¡Hasta pronto! Listo, ahora sí. He estado metida en el celular porque nos enviaron una foto, o mejor dicho, un meme, en el cual se burlan de la forma de hablar de una persona quechohablante. Nosotras no estamos de acuerdo. Por más que se crea que es una broma, creemos que está mal, porque... Lo que cuentas, Yamile, es discriminación. ¡Ah, Toj! ¡Qué susto escuchar tu voz de la nada! ¿Eso sería discriminación? ¿No es solamente una burla? No, Yamile. Eso se llama discriminación. Y frente a esos actos, hay que tomar cartas en el asunto. ¿Qué se puede hacer?
Hay mucho sobre lo que debes aprender antes al respecto. Durante estas semanas hemos estado aprendiendo mucho sobre discriminación. ¿Atoj? Ay, ¿por qué se fue esta vez? No habíamos terminado de hablar. Me deja con la palabra en la boca. Esa imagen me pareció indignante. Y sí, yo también creo que es discriminación. Quisiera seguir aprendiendo más para conocer qué tipo de acciones van en contra de nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos de este país. Hoy vamos a proponer los argumentos que nos permitan tomar posición y deliberar sobre la discriminación étnico-racial como un asunto público. Hola a todas y todos por aquí. Bienvenida, Juliana. Necesito tu ayuda para recordar un poco de los episodios anteriores. Lo que necesites, Yamile. Ok. Recordemos, por favor, qué es la discriminación. Es una conducta culturalmente fundada y sistemáticamente y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. Esto es un problema grave para nuestro desarrollo como personas y nuestra convivencia con los demás. En mi data también encuentro información sobre la discriminación étnico-racial. Es todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen étnico-cultural, como los hábitos, las costumbres, indumentaria, símbolos, formas de vida, sentido de pertenencia, idioma y creencias de un grupo social determinado. Y también en las características físicas de las personas, como el color de piel, facciones, estatura, color de cabello, que tenga por resultado menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas en la esfera política, económica, social y cultural. Sí, ahora recuerdo un poco más. La discriminación vulnera los derechos de las personas, el bien común y la convivencia democrática. ¿Y cómo podemos afrontarla? Buscaré en mi data. Ya. Encuentro más de una manera para hacerlo, pero recuerdo que ya hemos revisado antes los proyectos participativos. ¿Verdad? Podemos organizar nuestras ideas en un proyecto participativo. Veamos si la profesora nos puede ayudar. Bienvenida, profesora. Hola, Yamile. Hoy queremos afrontar la discriminación desde un proyecto participativo vinculado a la discriminación étnico-racial. Una forma de superar la discriminación es construyendo argumentos y valorando las diferencias a través del diálogo y la información. ¿Recuerdas los pasos del proyecto participativo? No muy bien. Te ayudaré a recordarlos. En el paso número 1, identificamos y seleccionamos el asunto público. Pero ahora, en el paso número 2, debemos indagar y sistematizar la información respecto al asunto público que nos interesa. En este caso, la discriminación étnico-racial. Este paso es la base del proceso de diseño de nuestro proyecto participativo. Entonces, ¿debemos indagar información para resolver nuestras dudas y profundizar sobre el asunto público? Sí, de fuentes fiables. Como por ejemplo, podemos recurrir a entrevistas a especialistas, internet, libros o estadísticas. Y luego de indagar sobre el asunto público, para resolver inquietudes iniciales, es conveniente validar dichas ideas. Claro, la información a la que se acceda será un insumo importante para argumentar nuestra posición y deliberar sobre la discriminación étnico-racial en nuestro país. Para iniciar la búsqueda de información, es importante problematizar la discriminación étnico-racial en el Perú a través de algunas preguntas. Yo creo que podemos responder esas preguntas con la ayuda de algunas y algunos estudiantes. Y también de... Yamile, reportera.
Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Y esta vez nos vamos a 3 departamentos distintos del país. Hola, mi nombre es Larson y soy de Amazonas. Hola, cuéntanos, ¿qué sabes sobre la discriminación étnico-racial? La discriminación étnico-racial afecta a gran número de personas en el Perú, porque deteriora el reconocimiento o ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas en la esfera política, económica, social y cultural. Hola Yamile, soy Romina y soy de Lima. Bienvenida a Aprendo en Casa. ¿Cómo se manifiesta la discriminación étnico-racial en tu localidad y en el país? La discriminación étnico-racial se puede manifestar de muchas maneras y en diferentes espacios de nuestra vida cotidiana. Podemos ver algunas manifestaciones de discriminación en espacios publicitarios. Algunos contenidos de los espacios publicitarios que se difunden por diversos medios se puede evidenciar la discriminación étnico-racial. Mi nombre es Samantha y soy de Cajamarca. Hola, hoy queremos saber cómo crees que repercute la discriminación étnico-racial en los derechos de las personas. Yo creo que la discriminación étnico-racial vulnera los derechos de las personas y también sus libertades fundamentales en distintos aspectos como el económico, social o cultural. Entonces, ¿cuáles han sido las conjeturas a las que has llegado junto con las y los estudiantes? Llegamos a 3. Primero, que la discriminación étnico-racial afecta a gran número de personas en el Perú. Luego, que la discriminación étnico-racial se puede manifestar en la publicidad. Y, finalmente, que la discriminación étnico-racial vulnera los derechos de las personas. Empecemos con la búsqueda de información para darle respuesta a estas conjeturas y así indagamos y sistematizamos la información, que es el segundo paso de nuestro proyecto participativo. Googleana nos puede ayudar a recopilar información. Me olvidé de la batería. Ahorita mismo pongo a cargar todo el sistema. Vamos a una pausa comercial y regresamos con esta investigación. ¡Ya volvemos! La educación a distancia nos permite seguir aprendiendo, pero también tiene riesgos que debemos conocer. Y junto a la brigada Sí Se Ve podremos enfrentarlos. Anímate a reportar y ayúdanos a frenar el acoso sexual. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. La educación a distancia nos permite seguir avanzando. Pero la violencia escolar nos quiere hacer retroceder. Y la brigada Sí Se Ve, con tu ayuda, no lo permitirá. Anímate a reportar y pongámosle un alto a la violencia escolar. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí Se Ve. Ahora sí, baterías cargadas. ¿Qué necesitan? Googleana, estoy buscando información o datos sobre la discriminación étnico-racial en el Perú. ¿Te parece si vemos una encuesta de Ipsos 2017 denominada Percepciones sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial? Exactamente es lo que buscamos. La encuesta fue realizada en base a 3.781 casos y realizada a peruanos y peruanas de 18 a 70 años de edad de las 25 regiones del país y arroja datos como los siguientes. Ante la pregunta ¿qué tan discriminadas son ciertas poblaciones?, el 59% dijo que era la población quechua y afroperuana, mientras que con un 57% es la población nativa o indígena de la selva. Para la pregunta relacionada a las razones por las que cree que ha sufrido discriminación, el 28% piensa
que es por el color de piel, siendo la respuesta más votada por la población afrodescendiente. El 17% los rasgos faciales y físicos, siendo la más votada por la población indígena amazónica. El 16% por el lugar de procedencia, con una mayor votación por la población quechua y aymara. Podemos profundizar aún más en esta información con la ayuda de algunas y algunos aliados. A partir de la encuesta de Ipsos 2017, ¿crees que dicha encuesta refleja la discriminación étnico-racial que ha sufrido la población indígena y originaria? ¿Ha habido avances al respecto? Lamentablemente sí, y digo lamentablemente porque a estas alturas de nuestra historia, en el bicentenario, tenemos aún este problema público del racismo y la discriminación racial. Aún hoy en el país, quienes integran los pueblos indígenas u originarios suelen ser víctimas de discriminación, tanto al momento de acceder a un trabajo, en la atención en salud y en el cumplimiento de sus derechos, como también en la interacción y en el trato entre peruanas y peruanos, entre personas y entre grupos de personas, aludiendo, por ejemplo, a la forma de vestir, a la manera de hablar, al apellido que llevamos, ¿no? Y a partir de ello establecer diferencias de superioridad e inferioridad. Ya es consabido que al día de hoy no existen razas en el mundo, no existen esas superioridades o inferioridades. Lo que existen son seres humanos y que tenemos todos un acervo cultural, una identidad cultural que debemos respetar y que debemos valorar. En el Perú existen 55 pueblos originarios, 48 lenguas indígenas originarias también. Casi un cuarto de la población se ha identificado como parte del pueblo indígena originario, y eso es nuestra riqueza y debemos valorarlo. Creo que definitivamente hay un avance en la toma de conciencia colectiva y en además generar procesos de reflexión para erradicar la discriminación. El poder estar en este espacio conversando con ustedes es un avance también porque da cuenta de la intención real que existe en poder trabajar como sociedad en la erradicación de la discriminación étnico-racial. Es importante también que reconozcamos que existen instrumentos normativos para sancionar estos actos, es decir, que si somos víctimas o testigos de un acto de discriminación, podemos acudir a ciertas instancias para poder denunciar y que se siga un proceso que logre sancionar estos actos que no deberían repetirse. Pero creo que lo más importante es que tomemos en cuenta la necesidad de prevenir y trabajar hacia la prevención de estas acciones, que tomemos conciencia como sociedad y que reconozcamos que efectivamente hay muchísimas acciones de discriminación que suceden todo el tiempo y muchas veces no hacemos nada al respecto. Es importante que tomemos acción y que nos involucremos educando a nuestros entornos cercanos, trabajando con nuestra familia o con nuestras amistades, para poder lograr que las personas sean cada vez más conscientes y más reflexivas sobre la importancia de abordar estos temas de manera seria. Y además que reconozcamos que a pesar de tener muchísimas diferencias, somos personas que merecemos los mismos derechos. Deberíamos trabajar no para eliminar las diferencias, sino para reconocerlas, valorarlas y a pesar de eso garantizar un trato igualitario para todas las personas. ¿Qué puedes concluir de esta información, Yamile? Que una de las principales formas de discriminación en nuestro país es la discriminación étnico-racial hacia los quechuas y los afrodescendientes, y que nuestra primera conjetura queda evidenciada. En mi data encuentro algunos datos importantes del programa Alerta contra el Racismo del Ministerio de Cultura, que puede servirles para la segunda conjetura. ¿Lo puedes compartir? Acá dice que el 30% de los peruanos no se siente representados en la publicidad comercial de los medios de comunicación. Entonces, podríamos decir que en nuestro país algunas de las campañas de publicidad no reflejan nuestra diversidad cultural. Tienes razón. Por esto ocurre a pesar de que el Perú es mayoritariamente mestizo, quechua, afrodescendiente, aymaras, nativos amazónicos y más. ¿Qué evidencia los datos compartidos por Googleana? A partir de esos datos nos damos cuenta que en algunos contenidos de los espacios publicitarios que se difunden por diversos medios se puede observar la discriminación étnico-racial. En el ámbito penal
Existe la ley contra actos de discriminación que señala que si alguien por sí mismo o mediante terceros discrimina a una o más personas o incita en forma pública actos discriminatorios con el objeto de menoscabar el reconocimiento o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años ni mayor de 3 o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Es muy interesante que la normativa, tanto internacional como la nacional, tiene instrumentos que nos protegen a todas y todos contra la discriminación étnico-racial y en diferentes espacios y ámbitos. Sí, y estos instrumentos además promueven la convivencia democrática y el bien común. Podemos decir, entonces, que la última conjetura planteada para indagar si la discriminación étnico-racial vulnera los derechos de las personas queda verificada. Veamos, te hago una pregunta. ¿Por qué se deben rechazar las conductas que manifiestan discriminación étnico-racial? Porque daña el proyecto de vida de las personas, incita a la violencia y reduce las brechas que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. La discriminación no contribuye en la convivencia democrática de las y los ciudadanos del país. Bien, Yamile. Veo que la información ha ayudado mucho a formar una posición al respecto. Sí, me ha servido de mucho conocer toda esta información relacionada con la discriminación étnica. Sin embargo, también sé que hay muchas acciones cotidianas que contribuyen a esta exclusión social, como por ejemplo las imágenes o memes discriminatorios que circulan. Es verdad. No debemos naturalizar comportamientos o lenguajes racistas o discriminatorios. Es importante identificar estas brechas culturales que causan comportamientos discriminatorios y para combatirlos. Sí, me ha servido muchísimo todo lo que hemos aprendido hoy. Excelente, Yamile. Ya estás lista para seguir adelante con tu proyecto participativo. Muchas gracias, profesora. Nos vemos pronto. Me emociona continuar con este proyecto participativo para enfrentarnos a la discriminación. Es que es necesario sentirnos comprometidas y comprometidos a cambiar esta situación y así promover igualdad de oportunidades sin discriminación en busca del bien común. Hoy desarrollamos el segundo paso para realizar un proyecto participativo y cada vez tenemos más herramientas para formular nuestra propia opinión que demuestre y justifique nuestra posición frente a un asunto público como la discriminación étnico-racial. Una forma de confrontarla y superarla es construyendo argumentos y reconociendo y valorando las diferencias a través del diálogo, de informarnos y de la organización de las ideas en un proyecto participativo. Cada vez estamos más cerca de formular nuestro proyecto participativo y espero que ustedes también se animen a realizar la exposición argumentativa para implementarlo. Hoy hemos aprendido muchas cosas, mucho realmente, pero quisiera apuntar en mi ficha que indagar y sistematizar la información sobre un asunto público vinculado a la discriminación étnico-racial nos permite tener argumentos para sustentar nuestra posición respecto a este asunto público al momento de deliberar y fortalecer nuestro compromiso con la convivencia democrática. Eso fue todo por el programa de hoy. Buen inicio de semana. ¡Chao!